Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, empezaremos contando una noticia y antes comentando un poco el movimiento general del mercado, ¿no? El Bitcoin ahora mismo lo tenemos 49.350. Lo hemos tenido un poquito más abajo incluso ahora. Está empezando a recuperar. Es normal que se tome una pausa. Ya lo decíamos ayer, no podía estar en la parte de 51.000, 52.000 hoy todo el día porque, porque no es sano, o sea, tiene que ir paulatinamente con subidas y además tenemos también un hándicap que es las bolsas que están bajando y ayer ya bastante hicimos con subir la subida que tuvimos, que fue una subida bastante importante con las bolsas en negativo, con lo cual está comportándose bastante bien. Vamos a ver las bolsas para que veáis. Este es el SP500 y llevamos 3 días seguidos bajando con hoy. Hoy es posible que se dé la vuelta porque ha tocado casi el soporte. Es posible que empecemos a rebotar algo. Pero de momento está bajando y el Bitcoin está aguantando bastante bien. El Dow Jones se ha ido a apoyar a esta línea de tendencia en la que está desde hace tiempo, esta que tenemos dibujada aquí. Y parece que el DAX está rebotando un poco desde los mínimos que marcó, bueno, que ha marcado a las 4 de la noche, 4 o 5 de la noche, ¿vale? Eh, entonces, bueno, lo que os digo, con las bolsas tan negativas, el hecho de que ayer subiese mucho y el hecho de que hoy esté aguantando por encima de los mínimos de ayer, es una muy buena señal para el Bitcoin. Como comentábamos, los comportamientos cuando hay correlación entre el Bitcoin y los mercados es debido a un factor psicológico. Cuando realmente hay un poco de miedo o irracionalidad es cuando sí se va a comportar el Bitcoin, igual que los mercados. Cuando no ocurre eso, el Bitcoin se puede desmarcar. Y en este momento, pues parece que no hay racionalidad de momento en esas caídas. Por lo tanto, pues el Bitcoin sigue manteniendo digamos, su camino y la bolsa sigue el suyo, ¿no? En el momento que haya irracionalidad, si hay alguna caída provocada por miedo o por alguna circunstancia que provoca sentimiento negativo, que no es nada relacionado con los fundamentales, entonces sí que veremos que se correlacionan, pero mientras tanto no. Y es buena señal que ocurra lo que ha ocurrido ayer y lo que está ocurriendo hoy con el Bitcoin aguantando bastante bien esos movimientos bajistas de la bolsa. Y bueno, más o menos si hoy terminásemos por la zona de 50.600, una cosa así, sería un buen precio de cierre para mañana ir hacia esos 55.000, que no los va a conseguir mañana, evidentemente, porque, bueno, creo que no, porque es un 10% de diferencia, a menos que hoy cerrase cerca de los 52.000. Si cierra cerca de los 52.000, pues sí que es factible que mañana lleguemos a 55.000 porque no es un porcentaje tan alto, pero si no cierra en esa parte alta del día, pues será difícil llegar a los 55.000 mañana. Tendrá que tardar un par de días más seguramente. Pero bueno, vamos en el camino, en ese camino de recuperación después del primer movimiento bajista que nos ha llevado a marcar un mínimo, que vamos a ver si es un mínimo de no retorno o todavía tenemos alguna otra caída que vaya por debajo de ese mínimo, no lo sabemos todavía. Todo depende de dónde rebote esta onda en la que estamos. Si esta onda rebota cerca de los máximos, la probabilidad de que ese sea el mínimo que no vayamos a perder, pues es muy alta. Si el rebote se limita a esta zona en la que estamos ahora, es decir, falla de ir hacia los 55.000 y empieza a corregir, entonces sí que es posible que bajemos un poco más y el mínimo se marque en un nivel inferior, pero todavía no lo sabemos. Depende mucho de esta onda. Nosotros estamos en el escenario, evidentemente, en el de que nos vamos a 55.000 o más. Si estamos en ese escenario, las probabilidades de que ese haya sido el mínimo que no volvamos a ver son muy altas. Teniendo en cuenta además que estos días ha caído la bolsa mucho y está en zona de soportes y es probable que reboten, ese rebote ayudará al Bitcoin. No es determinante, pero sí que digamos que no pondría ninguna traba para esa subida, ¿no? El hecho de que las bolsas reboten en este nivel ayudaría a que el Bitcoin pues alcanzase esos niveles que estamos hablando. Lo que pasa es que se está retrasando un poco más de lo que pensábamos, aunque la subida de ayer y la del lunes fueron muy fuertes y
perfectamente mañana sí que podríamos tener una subida muy fuerte que se acercase mucho a esos precios. Y sobre todo dependiendo de cómo cierre hoy, ¿eh? Si hoy cierra cerca de 52.000, mañana es muy probable que veamos los 55.000. Si hoy cierra un poquito más abajo, en 50.000, pues ya sería más difícil porque de 50.000 a 55.000 va un 10% y un 10% es mucha subida. Pero si cierra en 52.000 no es tanta subida la que le quedaría, ¿no? Por eso es muy importante el cierre de hoy para ver qué es lo que va a ocurrir mañana. Bien, vamos con la noticia que tenía aquí preparada, que es esta. Un alto ejecutivo de Nueva York ve el precio de Bitcoin en 150.000 para el primer trimestre de 2022. Bueno, en realidad en el artículo, como veremos, dice que o para finales de este año o para el primer trimestre. Dice que no hay nada que impida que Bitcoin intente convertirse en un activo de 6 cifras. Esto lo dice el director gerente de Magentic, William E. Kingley. El alto ejecutivo con sede en Nueva York enumeró una serie de razones detrás de su optimismo sobre Bitcoin, la criptomoneda centralizada líder en el mundo, cuyas tasas aumentaron desde tan solo 3.858 apenas por debajo de 58.500 en los 12 meses anteriores, es decir, los precios subieron desde marzo hasta el máximo actual en esa proporción, del 3.858 a 58.500 aproximadamente. Y dice que entre esos factores de los que él ve que el Bitcoin pueda seguir subiendo hasta esos niveles incluye la escasez de Bitcoin y la creciente demanda entre las principales empresas corporativas que buscan activos alternativos de almacenamiento de valor para sus balances. Un algoritmo preintegrado dentro del código fuente de la cadena de bloques de Bitcoin reduce su tasa de suministro a la mitad cada 4 años o después de 210.000 bloques. Un evento conocido como, aquí pone reducción a la mitad, es el halving, que muchas veces hemos comentado, reducción a la mitad de la recompensa. Mientras tanto, solo pueden existir 21 millones de tokens de Bitcoin, lo que hace que la criptomoneda sea escasa, lo que le la hace más valiosa a largo plazo si aumenta la demanda. Bitcoin ha tenido 3 halving en el pasado. Los retrocesos, los recortes de suministro, o sea, los halving, la reducción de las recompensas a la mitad de noviembre de 2012 y junio de 2016 hicieron que Bitcoin, los precios, saltaran aproximadamente de $12 a 1.150 en el primer halving en el del 2012 y de 650 a 20.000 en el siguiente halving. Esos fueron los saltos que ha tenido en los halving anteriores. Entonces nos dice el tercer halving, que tuvo lugar en mayo de 2020, ha seguido con un aumento de precios del 558% hasta ahora. Incitó al señor Kingley a ver un fractal alcista. Estamos en la mitad de la carrera alcista posterior al halving, señaló el ejecutivo. Entonces, a mi juicio, tenemos mucho más que ir con Bitcoin. Ciertamente, 100.000 y muy posiblemente 150.000 dólares para fines de este año o quizás el primer trimestre del próximo año. O sea, ese es el nivel que él cree que puede alcanzar en este halving, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en los halving anteriores y las subidas que ha habido posteriores al halving, ¿no? Y la verdad es que 150.000 es una predicción conservadora para lo que ocurrió en los halving anteriores. Si calculáis el porcentaje de subida desde los 12 hasta los 1.150 o desde los 650 hasta los 20.000, os daréis cuenta que desde que empezó este halving, pues la subida todavía podría ser bastante mayor. Para muchos, bueno, aquí vamos a hablar de los detractores, los que decíamos ayer, los que no se mojan. Sí, se mojan hablando, pero luego no hacen nada. Porque si cada vez que hubieran abierto la boca hubieran hecho una operación en corto, estarían ya arruinados. Pero bueno, hablar es muy fácil y es gratis, ¿no? Pues eso, para estos detractores, la escasez de Bitcoin es una estratagema para atraer a los jugadores degenerados a invertir en él. Esto dice Rubini, que para mí está chiflado. Y luego, bueno, tenemos a Peter Schiff, la comentarista financiera Frances Coppola, que es comentarista financiera, no es nada. O sea,
Bueno, argumentan que muchos proyectos de criptomonedas han elevado el código fuente abierta de Bitcoin para desarrollar tokens de imitación. Esto es algo completamente diferente si uno mina el oro, un metal precioso que corre el riesgo de ser falsificado pero no copiado. Bueno, esto es una tontería como un piano. Por mucho que hagas copias de cuadros de Picasso, todo el mundo sabe que el cuadro que vale es el de Picasso, no el que ha hecho la copia, por muy bonita que sea y por muy artista que sea el que la ha copiado, ¿no? Entonces, es decir que el Bitcoin se puede copiar es decir como que los cuadros de Picasso se pueden copiar. Y que va a valer tanto un cuadro copiado como el original. Pues es la misma tontería, es esto que están diciendo los detractores de Bitcoin. Los defensores lo defienden incorporando el factor de confianza. La comunidad cree en Bitcoin más que en sus imitadores rivales gracias a sus inigualables efectos de red con cero historial de reversión de transacciones, hacks de doble gasto y ataques del 51%. La gente ve a Bitcoin como el libro de contabilidad público más seguro. Está claro. Es que es diferente que el resto, no tiene nada que ver. Es un Picasso y lo otro son copias. Copias baratas de un Picasso, no, alguna un poco mejor, y las copias de los cuadros famosos más logradas o más conseguidas son más caras que una copia hecha por un mal pintor, pero al final son copias y no tienen ni se acercan al valor del original. Eso es lo que pasa con las criptomonedas, es que es exactamente eso. Nos dice que esto explica el, lo de que consideren al Bitcoin como la moneda más segura. ¿Por qué incluso las empresas han comenzado a adoptar la criptomoneda insignia como alternativa al efectivo? Nos habla aquí de la posición que ha tomado Tesla y que aceptará a la criptomoneda para sus productos, seguramente en el futuro. Bueno, ya eh, lo dijo Elon Musk. Mastercard, gigantes de tarjetas de crédito, anunció que integraría herramientas criptográficas en sus servicios en el mismo mes. Bank of New York Mellon, la primera firma bancaria de Estados Unidos, se unió a las filas al anunciar que ofrecería custodia de bitcoins a través de la misma plataforma que utilizan sus clientes para valores tradicionales y efectivo, etc. ¿no? La última encuesta que vi, nos dice esta persona que está hablando, de la que trata el artículo, mostró que el 5% de las empresas que cotizan en bolsa de los Estados Unidos considerarían agregar bitcoin a sus balances, dijo el señor Kingley. Y la razón por la que piensan eso es que las empresas tienen billones de dólares en efectivo. ¿Y dónde los colocan? Hay bonos del gobierno, pero 17 billones de ellos producen rendimientos negativos. O sea, si inviertes en un bono, te quitan dinero por invertir en un bono. 17 billones de dólares en bonos que pierden dinero. ¿Vale? Entonces, ¿dónde van a meter? Pues en Bitcoin. Añadió que los directores financieros de las empresas se preocupan por la inflación y la caída del dólar estadounidense. Creen que podrían evitar los riesgos del mercado convencional cubriéndose con Bitcoin. Esto es lo que venimos diciendo desde hace tiempo y que muchas empresas van a tener en cuenta para tomar sus decisiones, ¿no? Y bueno, vamos a ir con el mercado. Como veis, tras el empuje de ayer, tras esa ruptura de los 50.888, que fue una ruptura temprana y que nos sorprendió, porque no la esperábamos, pues evidentemente ha venido la corrección. Hablábamos ayer en el vídeo de la noche del 49.670 como soporte, lo ha perdido, ligeramente se ha ido al soporte inferior, los 48.764. No me pensaba que iríamos tan abajo, pero el Bitcoin, ya sabéis, nos sorprende cada 2x3 y bueno, en este caso se ha ido un poquito un escalón por debajo, que tampoco es que sea tanto, porque de 49.670 a 48.764 no hay mucho en porcentaje, no es mucho porcentaje. Además, la caída más brusca ha sido a las 10 de la mañana. No sé si habrá habido alguna noticia o lo que sea, ha hecho que el Bitcoin caiga un poco, pero parece que otra vez recupera y yo lo veo por la tarde otra vez cerca de los 50.000, seguramente, consolidando por encima de los 49.670, incluso quizás acercándose a los 51.000 de nuevo. Así que no se ve mal el gráfico, solo es una pequeña corrección. En el gráfico diario ya lo hemos visto antes cómo estaba, es normal que se pare un poquito el movimiento porque ha sido unas subidas bastante fuertes desde el domingo. De hecho, desde el domingo hasta el máximo que marcó ayer, las subidas son
del 22%, que es una buena subida. Es normal que se pause un poco. Y nada, veremos a la tarde si es capaz de consolidar por encima de los 49.670 y volver a los 50.888, que yo creo que igual para el cierre sí podría conseguirlo, porque me da la impresión de que las bolsas americanas podrían tener una cierta recuperación hoy. Están muy en soportes, las caídas han sido fuertes estos últimos días y yo creo que tampoco hay demasiados motivos para que sigan cayendo, por lo tanto me espero rebotes y eso ayudará a que el Bitcoin también consolide por encima de esa zona. Bien, vamos con las altcoins. OneInch, por ejemplo, sigue estando muy parada y seguimos esperando una vela que nos anuncie movimientos hacia los 9.686. Esa vela tiene que cubrir con el cuerpo las últimas velas, es decir, necesitamos una vela azul. Voy a cambiar el color aquí. Necesitamos una vela azul aquí que empiece a hacer así. Voy a cambiar el color. Necesitamos una vela de este estilo para que nos dé la pista de que vamos a ir hacia los máximos anteriores y quizás romperlos incluso, ¿eh? Pero de momento no sale esa vela, hay que esperar. Vamos a borrar un poco eso que he dejado ahí. Bueno, voy con esto, para atrás. Ahí. Vale. AAVE, consolidando por debajo del soporte de los 8.377, en cualquier momento se lo va a saltar y va a ir rápido hacia la zona de 9.400, incluso más. Pero de momento pues está ahí, un poquito parada, esperando un poco, no sé, que el mercado de las altcoins esté un poquito más tranquilo, más estable, porque de momento ya vemos que aunque hay alguna subida importante, otras están corrigiendo. Así que es esperando a mejor momento. Cardano sigue cayendo hacia la línea de tendencia que pasa por los 2080 más o menos. Se ha pasado la euforia, ya lo dijimos, el evento era el día 1 y justo el día 28 pues ya se acabó la subida. El día que marcó el máximo fue el día 27, pero ya el día 28 empezó a retroceder. La gente estaba con FOMO y hay que huir del FOMO. Por mucho que nos guste Cardano, porque a mí Cardano sí me gusta y siempre me ha parecido un buen proyecto y siempre bueno, solo hay que ver los vídeos que hemos ido grabando históricamente, ¿no? Pero hay que huir del FOMO, me da igual que sea Cardano, que sea lo que sea. Las altcoins son especulativas y por lo tanto cuando vemos que hay mucho FOMO, hay que huir del FOMO y volver cuando se tranquilicen las aguas. Cuando se tranquilicen las aguas y ya nadie hable de Cardano, entonces se vuelve a entrar en Cardano. Algorand bajando un 2,4% ahora mismo, ha estado rompiendo la resistencia de los 2.382, importante. Es verdad que ahora está por debajo, pero no hay que olvidarse del hecho de que ya ha estado hoy por encima y en cualquier momento, en cuanto el mercado vuelva a estar un poco mejor, porque con esta caída un poco del Bitcoin de las 10 de la mañana, pues se ha ido todo un poco para atrás. En cuanto el mercado se estabilice de nuevo y vuelvan a coger confianza, Algorand lo va a volver a intentar y se va a ir hacia esa zona de 2.600 que la tiene ahí a tiro de piedra, incluso más arriba. Bueno, ARPA, que ayer alguien me lo preguntaba y decíamos, hasta que no rompa esta línea bajista, nada, pues justo la vela de ayer ya salió por encima y ya vemos que tenemos subida importante. La resistencia la tiene, dijimos, en la zona de 95. Airswap empieza a despegarse también de los 411, de momento con muy poco movimiento, pero en cualquier momento va a hacer una vela fuerte seguramente que le lleve hacia la zona de 500-530. Atom, tras la subida de ayer, consolidando un poquito esos niveles, sigue con muy buena pinta, lo mismo que Algorand, y también podría ir hacia la zona de 4.700. Audio sigue atacando los 1000, también buen gráfico, posibilidad de ir a 1070, y si rompe esa zona, pues no me extrañaría que subiese hasta 1170 o incluso más. AVAX, que alguien me lo ha preguntado, intentó subir el día 2 de marzo, perdón. Fue una ruptura falsa porque vemos como el cierre se fue para abajo y al día siguiente volvió a caer. Por lo tanto, sigue haciendo ese suelo y de momento pues hay que esperar. Van también muy
no sé cómo decirlo, un poquito, pues eso, consolidando esa zona de la línea de tendencia, pero sin fuerza, con poca fuerza, porque en realidad, habiendo roto esa línea, debería haber salido ya hace tiempo hacia la zona de 30.000 por lo menos, y de momento no puede, ¿no? Básica tensión token, corrigiendo un poco después de la gran subida que ha tenido ayer, que venía además ya precedida de subidas anteriores. Parece que, bueno, está un poco cansado el movimiento y necesita 2 o 3 días de reposo en esa zona alrededor de los 1400-1500. Bell, ayer la comentábamos, decíamos que estábamos haciendo una especie de suelo que le podía llevar de nuevo hacia la zona de 5248, incluso romper ese nivel, y hoy ya está empezando a subir, la pinta es buena, esta vela es buena, y es posible que los siguientes días también continúe con ese movimiento. Binance aguantando bastante bien a pesar de haber roto la línea de tendencia, se ha quedado ahí parada, esta ruptura no ha producido caídas, no ha roto soportes de momento. Mientras aguante ahí no hay problema. Quizás lo único que esté haciendo es consumiendo un poco de tiempo y quizás nos marque una línea de tendencia alcista con menos inclinación, porque de momento no tiene, por lo visto, intención de ir a por los soportes y perderlos. Parece que se mantiene bastante bien. Alguien me ha preguntado, creo, por BNT también. BNT, pues la vemos que está bastante alcista. No la había estado siguiendo, pero sí que tiene un gráfico muy alcista. Hizo un doble suelo aquí, si veis. Luego un soporte. Empezó a subir. Creo que durante esta fase del doble suelo la debimos comentar, porque tengo dibujado el suelo. Lo que pasa que no me acuerdo mucho. Pero sí, la debimos comentar, si no, no tendría dibujadas yo estas líneas. Y ha estado alcista durante mucho tiempo y lleva una subida bastante buena, ¿no? Y ahora ha roto esta especie de triángulo que ha hecho aquí al alza y continúa con el movimiento alcista. De momento está bien, no se puede decir mucho más. BTC ST justo cayó ayer por debajo de la línea de tendencia, ahora parece que está rebotando un poco, no parece que esa ruptura haya producido caídas abruptas, así que igual en esa zona consolida y vuelve al alza. Ya iremos viendo. CHR, muy buen comportamiento, no solo llegó a los niveles que decíamos, hablábamos de 130, perdón, sí, CHR, eso es. Sí, hablábamos de 130, 140 como resistencia y está en 160 e incluso está en 180. La subida ha sido espectacular desde esta zona de por aquí, que comentamos que era una buena zona de entrada, la zona de 112. Lleva pues en el máximo de hoy un 70% de subida, yo creo, en los últimos días. Vamos a calcularlo con la medición que viene aquí, desde los 112 hasta los 183 que ha tocado hoy, un 63%. Una subida espectacular. Y parece que puede seguir, porque ha roto esta resistencia que tiene en 146 y si cierra por encima de ese nivel, el gráfico tiene muy buena pinta. Podría subir bastante porque era una moneda que se había quedado muy atrás. Chiliz sigue con la subida espectacular. Yo pensaba que por la zona de 180, 182 se iba a parar, pero ha pegado un salto tremendo hoy y se nos planta en 230, máximo histórico. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Si ya lo hemos estado comentando todos estos últimos días, ¿no? Compound retrocediendo un 1,36%, perdiendo el soporte de los 9.751. De momento no ha cerrado todavía el día, puede recuperarlo, pero bueno, está un poco flojo. Todo el sector de las finanzas descentralizadas últimamente no termina de arrancar, como hemos visto también en AAVE, que le está costando, ¿no? Coti, 11% de subida, buena pinta también. Creo que alguien me comentó que había habido una noticia ayer sobre Coti, creo. Y bueno, ya veis, esto se está notando en la cotización, lleva alcista también bastante tiempo y buen comportamiento. CTSI también bien, aunque el gráfico me da menos confianza. Está subiendo un poco, pero no sé. No es un gráfico que me dé demasiada confianza. Esta vela fue excesivamente alcista y la siguiente también. Y aquí no sé si está
en zona de distribución para volver a caer a la zona de 340 o se está acumulando para romper la resistencia de los 440 y subir. En este caso no lo tengo muy claro. DAS sí que está floja y sigue retrocediendo, no levanta cabeza, no hay mucho que decir aquí. Digibyte empieza a subir, es otra de las que hablábamos que en esta zona es zona de compra y ya está empezando también a mostrarse bien. Podría ir hacia 130, 140. Día un poquito más floja, también está en zona de compra pero no termina de reaccionar como es debido. Habrá que darle un poco de confianza. DOT, hablábamos que ayer que teníamos la sensación de que iba a romper esta línea, la está rompiendo, todavía no es muy determinante, pero me da la sensación de que sí que puede seguir cayendo hacia la zona de 66.000. Os hablaba yo ayer de eso, de que esto se intuye y no se sabe muy bien por qué, supongo yo que es por muchas horas de ver gráficos. Se intuye a veces cuando están intentando romper las líneas de tendencia y en este caso ayer yo me lo estaba oliendo, ¿no? Por algo, no sé, algún motivo que me hace, pues no sé, es la experiencia, no sé cómo explicarlo. Bueno, y Elrond, que ayer decíamos que posiblemente iría otra vez hacia la zona de 3.200, ha hecho máximo en 3.199, decíamos 3.100, 3.200, posibilidad de subida, porque veíamos que la vela de ayer, y era otra de esas cosas que os digo, que no sé por qué, pero las sabes cuando llevas mucho tiempo, el precio no quería caer y daba la impresión de que eso, que en cualquier momento iba a salir hacia arriba y ya está, un 10% de subida. En algunos momentos ha subido más y la vela de ayer ya después de hacer yo el vídeo cerró ya mejor de cómo estaba cuando hice yo el vídeo. ENJ sigue con esa subida, también muy fuerte, 2.700, imparable, es de las que mejor comportamiento está teniendo junto con Chiliz últimamente. ELF por encima del 498 claramente, todavía no rompe los 600, pero seguramente irá por esos 600 y los romperá para ir hacia la zona de 800 en los próximos días. EOS más o menos mantiene el tono, pero no es capaz de salir de esa situación. La vela de ayer fue significativa y hoy seguramente si el mercado estuviese un poco mejor estaría ya cerca de los 800, pero todavía no avanza hacia esos niveles. Ethereum subiendo un 1,64%, intentando recuperar esa zona. Parece que lo va a conseguir. Así que podría ir hacia la zona de los 0,03327, incluso romper ese nivel e ir hacia la zona de los 0,035 más o menos. Podría hacerlo, vamos a ver cómo se comporta en los próximos días. Seguimos un poco para abajo, Fed corrigiendo fuerte. Aún así, pues si mirábamos el gráfico un poco a largo plazo, lo dijimos, podría llegar hacia la zona de los 830 en los siguientes movimientos alcistas, aunque una corrección a la zona de los 570 no le vendría nada mal. No le vendría nada mal para coger un poco de impulso. Pero el movimiento alcista que lleva también es muy bueno. GRT se ha quedado un poco parada. La vela de ayer no fue mala y en algunos momentos parecía prometer ir hacia la zona de los 4.400, pero se ha quedado un poco estancado. Sigue siendo ese el objetivo, el 4.400 en el corto plazo. Bueno, corto plazo o medio plazo, depende cada uno cómo se haga en su cabeza el plazo de tiempo. Alguien me preguntó por Hard. Hard estaba saliendo al alza estos días, hoy corrige. No es mal día para comprar, en teoría, después de esta corrección, teniendo en cuenta que ya estaba empezando a arrancar de nuevo. Hashgraph, que le habíamos dicho ayer que estaba muerta, fijaros de repente qué vela ha hecho de un 24%, estaba muerta, no tenía nada en realidad este gráfico. Y la vela de hoy es increíble, no sé si habrá salido alguna noticia o qué, pero fijaros que las últimas velas prácticamente no tenían cuerpo, no había nada que indicase que iba a haber este movimiento y de repente ha salido con un 24% de subida. La que sí que estaba con buena pinta era ICX y decíamos que podía subir hacia la zona, pues no sé, 3.700 creo que comentábamos.
Y no solo ha subido hasta ahí, sino que se ha ido casi hasta la resistencia más alta que tenía, que eran los 4.838. Ahora ha retrocedido un poco, pero la subida ha sido espectacular. Y bueno, en esta zona de 3.151 era zona de compra todos estos días, lo hemos estado comentando, ¿no? IOTA bastante estable. Creo que va a ser complicado que caiga por debajo de estos niveles. Entonces, si alguien quiere entrar en IOTA y no pudo hacerlo el día 22 o el día 23, porque yo qué sé, no estaba atento a esas caídas o no se decidió, si quieres entrar en IOTA, va a estar complicado comprar más abajo de 2.300, ¿eh? Pero bueno, si cae por debajo de esos niveles de 2.300, desde luego que sería compra. Cava ayer tuvo un buen comportamiento, hoy retrocede un poco para consolidar un poco esos niveles, pero sigue teniendo posibilidades de ir hacia la zona de 10.324, incluso 11.775. Kyber Network 4% arriba, que continúa con ese movimiento de recuperación. El que compró por esta zona de los 3.380 más o menos, que es cuando estábamos hablando de acumular, pues ya tiene una ganancia desde aquí, perdón, ya tendría una ganancia desde estos niveles hasta el precio actual del 12%, que no está mal. No está mal. Había que haber esperado un poco, evidentemente unos cuantos días, pero al final pues tiene ese resultado. Link se frena un poco. Estos dos últimos días habían sido buenos, pero nos dejó mechas por arriba, lo cual indica un poco de debilidad porque la gente pues vendía en esa parte alta sin dejar que el precio siguiese la evolución. Y hoy pues está consolidando un poquito en esa zona y depende todo de cómo se estabilice el mercado en general. Yo creo que también las altcoins, si el Bitcoin a veces se ve influido por las bolsas, las altcoins más. Y con todas las caídas que ha habido de las bolsas, la gente, pues yo creo que de los valores más especulativos o más peligrosos, tiende a salirse en general cuando hay caídas en la bolsa. Y las altcoins son de los valores más especulativos. Entonces, por eso está un poquito el mercado hoy en las altcoins un poquito peor, ¿no? Sigue habiendo monedas que están muy calientes, como hemos visto, pero hay otras, en cambio, que están un poquito peor, como son estas que estamos hablando, ¿no? Link, por ejemplo. Litecoin no termina de remontar, sí que lleva varios días ahí intentando subir un poco, pero está muy en los suelos. A ver si llega a la zona de los 0,004068. Maná, gran subida de nuevo hoy, lleva 3 días impresionantes. No esperaba esta subida tan brutal, sí que esperaba un rebote en los 508 claramente. Era factible los 612 y era factible llegar a la línea de tendencia verde, que más o menos eran los 670, pero era muy complicado romperla y sin embargo lo ha roto y se ha ido a 776. La subida es tremenda. Tremenda la subida de Maná. Matic sigue con la corrección, normal también, y bueno, todavía podría seguir un poco más hacia esta línea de tendencia que más o menos está en 311. Maker estable, de momento no se mueve mucho. Nano bajando un poco y con un gráfico también poco definido. Este gráfico es muy parecido al que tenía Hashgraph y en Hashgraph ya hemos visto hoy que ha subido un 24%. Pero es que aquí no hay nada tampoco. Podría hacer mañana cualquier cosa, o subir un 24% o bajar un 15%. Porque es que no hay nada en ese gráfico. Nier bien, intentando recuperar la línea de tendencia. Decíamos que no parecía tener intención de ir muy abajo de estos niveles y que por esta zona podría rebotar hacia la zona de los 1000. Lo ha intentado hoy, de momento no ha podido avanzar mucho, pero ahí está. Neo, que tiene para rato también en esa zona, está en zona de soporte. Cuando salga seguramente saldrá muy bien al alza, pero le va a costar tiempo. Entonces es mejor quizás esperar fuera que no dentro, en este caso, porque si no, pues te puede aburrir, ¿no? Ocean bien, haciendo una banderita, da la impresión de que en cualquier momento va a saltar hacia la zona de los 2500. Bastante buena pinta.
OGN, que ya lo decíamos estos días, estaba comportándose muy bien, haciendo cada día un cierre más alto en el cuerpo de la vela que el día anterior, se ha ido ya por los 951 y romper esos 951 le puede dar lugar a subidas muy importantes, muy importantes. Fijaros que está haciendo un suelo de largo plazo y en el momento que rompa ese nivel, no me extrañaría verla como mínimo en la zona 1440, incluso zona de 1800. No me extrañaría, ¿eh? Porque había bajado muchísimo y se está comportando muy bien, muy bien. Omísego repite, no termina de reaccionar. El gráfico se ha quedado muerto en esa zona. No es mala zona, en teoría debería rebotar de ahí con fuerza. Recordemos que ha estado en 1650, bueno, casi 1700 el 13 de febrero y estamos a 4 de marzo, es decir, hace menos de un mes ha estado ahí arriba y estamos en unos precios ridículos comparado con esos que ha estado el 13 y el 14 de febrero. Por lo tanto, un rebote hacia la zona de 1200-1300 es bastante asequible, ¿eh? Pero se ha quedado ahí un poco muerta. Ontology, que recuperó los 193, poco a poco va hacia arriba. Yo creo que esa zona de 240 y luego 270 son los objetivos a medio plazo. Vamos a ver qué más hay por aquí. QLC también, que ayer decíamos que podía subir hacia la zona de 140, 150, pues ya está ahí, en 136, 138 ha sido el toque. Las velas lo estaban indicando y puede que suba hasta la zona de 173. Qutun arranca 5% a contrapié. Cuando el resto del mercado no está muy bien, pues va Qutun y despierta, lo decíamos, ¿no? Qutun de repente pues te puede hacer una vela enorme y se va al 1400. Es así esta moneda, ¿no? Se comporta de esa manera. Bien, RIF también buen comportamiento, todavía no termina de arrancar, pero la vela de ayer fue muy buena y en cualquier momento, en cuanto supere los 80, de momento está ahí tranquila, hoy el día es tranquilo, pero en cuanto supere los 80 puede pegar un buen tirón hacia la zona de los 95 o incluso los máximos anteriores que puede estar en la zona de 104 o 105, ¿no? Esta zona de por aquí. Pero en principio ya veis que la vela de ayer fue muy buena, envolvió todo esto de aquí y esta de hoy no está mal. Lo importante es que cierre por encima de la de ayer. Ayer cerró en 75, si hoy cierra por encima de 75, la cosa va bien. Si cierra por encima de 80 ya la cosa iría fenomenal. Pero vamos a ser prudentes y vamos a ir poco a poco. REN sigue estando en zona de compra, se ha quedado muy muerta, pero esta en cualquier momento reacciona y con un par de velas fuertes se te planta en 2600, 2700. RLC también, ayer ya nos marcaba el camino y decíamos que posiblemente atacaría los 3354. Ahí está, atacando ese nivel. Se había quedado muy atrás y si rompe este nivel la podemos ver en 4200 rápidamente. Es una moneda que se ha quedado muy atrás. Rose, recuperando los 206, buena pinta también, empieza a tener posibilidades altas de rebotar hacia la zona de 266 en el corto plazo. El gráfico es muy similar al de QLC, que ayer estaba ahí en esa parte baja queriendo salir al alza, que hablábamos que posiblemente llegábamos a los 140-150, pues este está muy parecido para lanzarse desde esta zona hacia la parte alta. Además, claro, estamos viendo el gráfico así en el corto plazo para ver eso, pero si lo vemos en el largo plazo, después de los 266 solamente tiene la zona de 301 como resistencia. Una vez que pasas esos 301 podría subir mucho. RSR en el soporte de los 121, si no lo pierde puede ir otra vez hacia la zona alta, hacia los 150, que era lo que decíamos hace un par de días. RUN corrigiendo un poco, no ha llegado a tocar los 12.000 por poco, 11.888 fue el máximo ayer, esa era una pequeña resistencia que tenía y de momento no la pasa.
Aquí tenemos una subida fuerte de Sun, un 24%. Lleva también bastante tiempo alcista. Había tenido una parada técnica aquí en esta zona y después de salir de esa parada técnica continúa con esa subida. Son monedas que no las sigo mucho, pero se están comportando bien. Sol yendo hacia la línea de tendencia, todavía le falta un poquito de caída para tocarla. En el momento que la toque será clave, crucial, para saber si vuelve al alza o empieza una corrección un poco más seria. La subida que tiene es bestial, entonces tampoco me extrañaría que rompiese la línea y tuviese una corrección un poco más profunda, ¿no? Pero en principio vamos a ver qué pasa en esa línea de tendencia. Stratis rebota ligeramente, pero ya intenta salir al alza. Fijaros la mecha hasta donde ha llegado, parte muy alta del gráfico. Si cierra por la parte alta de la vela de hoy, envuelve todas las velas anteriores y podríamos tener nuevas velas alcistas para los días siguientes. Hablábamos estos días de acumular en esta zona de 2421. Cada uno habrá elegido unas, evidentemente, no se pueden acumular en todas. Alguno habrá cogido Kyber Network, otro habrá cogido Kava, otro habrá cogido esta, otro habrá cogido REN, todavía no ha subido, otro habrá cogido, no sé, todas las que hemos estado diciendo que estaban en zona de acumular. Algunos habrán cogido unas, otros habrán cogido otras. Hay gente que habrá cogido QLC ayer, no sé por qué alguien lo comentó en Discord, que viendo el vídeo que había comprado QLC. Pues gente que habrá cogido un poco de todo. Y eso es bueno, que nos repartamos un poco entre todas las que están bien, porque si entran todos en la misma, pues son valores poco líquidos y luego pues todo el mundo congestionado a vender en la misma y entonces está bien que todo el mundo, cada uno elija las que él crea que más le convienen. Y en este caso, pues Stratis es otra de las que estaba entre las posibles, ¿no? La que no nos ha dado opción es STX, que no termina de bajar. Nos gustaría que nos diese opción un poco más abajo, pero da la impresión de que no va a dar opción. Porque está muy fuerte y me da la impresión de que va a ir a por los 2700 a romperlos y a seguir con la subida. Bueno, alguien me preguntó por Tefuel el otro día y siguen subiendo. Está con tendencia alcista. No sé muy bien qué puedo comentar más porque no hay mucho más que comentar. La tendencia es alcista, se ha alejado mucho de la línea de tendencia y eso, bueno, cuando están tan altas ya sabéis, yo huyo de los valores que están muy altos porque no me gusta arriesgar más de la cuenta. En este caso está muy lejos de la línea de tendencia, yo no entraría a estos precios, desde luego. Y Teta, pues lo mismo, está muy arriba y tampoco iría detrás de los precios. Rompe esa zona de resistencia y bueno, sin más. Yo no entro detrás de las monedas que se escapan tan alto, ¿no? Si no he entrado abajo, pues adiós. Que tengas buen viaje. Tomo Chain, zona interesante también de compra de nuevo. Posibilidad de ir a los 4600 en el medio plazo. Así que nada, de momento. Tron rompiendo una resistencia en los 101 más o menos y con posibilidad de ir hacia la zona de 110 como decíamos hace unos días, ¿no? Cuando salía un poco de estos mínimos, o sea, se ha frenado un poco el ímpetu los días anteriores, pero parece que quiere ir hacia esa zona de 110. Unfi recupera un poco, no ha llegado a caer al soporte todavía y antes de caer al soporte rebota, vamos a ver qué pasa. En teoría debería caer un poco más. Y Uniswap, que anda jugando en esta zona de los 50.000, pues la vemos con subidas fuertes hoy. La impresión de esta vela es de mucha fuerza, pero ya veremos a ver cómo cierra, porque también la vela de antes de ayer, del día 2, parecía una cosa y luego fue otra. Entonces vamos a esperar al cierre a ver qué pasa. Vamos a ver qué más hay por aquí. Wabi ya va apuntando buenas maneras hacia la zona de los 558 seguramente. OneChain muy estable, de momento nada. WRX decíamos que se está empezando a activar de nuevo, así que es posible que haya subidas también. Stellar
parece que quiere empezar a recuperar, está haciendo como un intento de hacer una vela positiva, necesita eso, una vela positiva que le saque de esta zona y eso le podría llevar hacia la zona de los 1000, 1100 si empieza a reactivarse, aunque no me fío mucho de Stellar, ya sabéis. Monero por debajo de la resistencia de los 4518, por lo menos no cae más. Ripple sube un poco, recupera los 900, pero tampoco tiene mucho punch, mucho tirón. Tezos también mal, en la parte baja, rebota un poco, sí, pero vamos, está en una zona que debería rebotar con mucha mayor fuerza porque es un soporte muy importante y sin embargo está muy floja, muy floja. Zcash tampoco termina de reaccionar, la vela de ayer fue bastante positiva, la de hoy no acompaña de nuevo, no continúa, no le da continuidad a la vela de ayer. Cílica retrocede un poco, ya decíamos que todavía tenemos opción de bajar hasta la zona de 215-220. Y ZRX, que empezaba una reacción ayer, hoy se frena un poquito y sigue estando en una zona en teoría de compra, pero todavía pues no arranca lo que nosotros esperamos, que por lo menos esperamos una subida a 3600 o un poco más. Así que bueno, ese es el repaso de las altcoins. Vamos con el Bitcoin que está recuperando un poquito ahora, aunque está bastante estable, pero está subiendo un poquillo y se nos va a la zona de los 49.341. Todavía no recuperamos los 49.670. Cuando lo recupere seguramente habrá un movimiento rápido al alza que le acerque a los 50.000, 50.500 y después pues seguramente se calmará de nuevo y se moverá de forma estable. Así que bueno, eso es lo que podemos esperar para el día de hoy de momento. Espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!